El conjunto de todos los números. Ajá. Los Racionales. reales. Números racionales e irracionales, ¿o no? Claro. Bien, es el conjunto de todos los números. Y esos todos los números que aparecen ahí son los racionales y los irracionales. ¿Cuáles eran los racionales? ¿Qué significaba la palabra racional? ¿O de dónde venía la palabra racional? Para la matemática, ¿no? Las fracciones. Bueno, en realidad viene de razón. Y la primera razón que nosotros estudiamos habitualmente es la fracción, ¿sí? Entonces, los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como fracción. Entonces, acá entran los naturales, entran los enteros, entran los decimales finitos y los decimales periódicos. ¿Cuáles eran los decimales finitos? Los que terminaban, por Los que ejemplo, terminaban, 1,2. bien. Por ejemplo, el 0,25. ¿Y los periódicos? Los que son infinitos. Pero además tienen otra característica. Son La infinitos carpita y arriba. Repetitivos. bien, son infinitos y son repetitivos, o sea, pueden tener otra cosa que no sea cero adelante, pueden tener algo que no se repita, pero después tienen algo que se va a repetir y eso es lo que se va a mantener en forma infinita, ¿sí? Pero yo los puedo pasar a fracción. ¿Alguien se acuerda cómo se pasan los decimales finitos a fracción? Se pone la parte decimal. No sé. Sí. En No me realidad se acuerdo. pone todo el número. Acá queda la Sí, parte todo el número. decimal porque la parte entera es cero. ¿Y abajo qué se pone? 9. ¿En los No, finitos se pone 9? la cantidad de decimales sobre 100 sería ese. Bien. Cuando el decimal es finito se pone el 1 y se pone tantos ceros como decimales había. Y cuando el número era periódico, ¿qué hacía? Ahí sí se le pone 9. Bien. ¿Pero cómo se hacía? A ver, ¿qué tenía que poner arriba? Todo el número Ajá. menos la parte periódica, puede ser. Al revés. Menos la parte no periódica. O sea que voy a Menos. restar 15. ¿Y abajo qué ponía? Fíjense que la parte decimal tiene parte periódica y parte no periódica. ¿Qué ponía por cada número de la parte periódica? 9. Bien, o sea que voy a poner un solo 9 porque hay un solo número en el periodo. ¿Y qué ponía por cada decimal no periódico? Un 0. Bien. O sea que esto me termina quedando 141 sobre 90. ¿Está bien? Pero yo los puedo escribir como fracción y de ahí es que se denominan racionales. ¿Qué pasa con el irracional? No se pueden expresar como Bien, no se fracciones. puede. Ejemplos de números irracionales. El número pi. Bien, el número pi. ¿Qué otro? ¿Algún otro?
Las raíces de cierto número, como el 7 puede ser. Bien, Raíz algunas cuadrada. raíces como el 7. Hay otros números como, no sé si han escuchado hablar del número de oro, Puede ser la raíz cuadrada de 2. la raíz de 2, el número de oro que se simboliza con la letra, con eso que le ponemos nosotros odiosamente cada vez que no hacen, ese cerito tachado. Y otros números que están conformados sin un periodo. Por ejemplo, yo puedo escribir un número irracional con ceros y unos nada más, pero mientras no lo haga periódico va a ser irracional. Por ejemplo, si yo pongo 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Fíjense que cada vez que pongo un 0, agrego un 1 más. Tengo primero 1, después 2, después 3, después 4. Ese va a ser un número irracional porque no tiene un periodo definido. O sea que los números irracionales son infinitos. Igual que los racionales, ¿sí? Por eso es que se denomina o se dice que los reales son un conjunto infinito más grande que los números naturales, enteros y racionales. Ya en algún momento les voy a hablar de los infinitos, ¿sí? Pero fíjense que el conjunto de números reales está formado por dos conjuntos infinitos. Entonces, si bien sigue siendo infinito, es un conjunto infinito más grande que los anteriores. ¿Se entiende por quiénes está formado los números reales? Sí, profe. Bien. Nosotros este año nos vamos a abocar a estudiar a estos señores de acá. En particular a los irracionales denominados radicales. Eso significa que nos vamos a abocar a estudiar todos aquellos números irracionales que derivan o que salen de raíces no exactas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. A ver, vamos primero con un panorama general. ¿Qué conjuntos numéricos estudiaron ustedes hasta ahora? Hola, ¿hay alguien? ¿Cómo se llamaban los números que se usaban para contar? A ver, vamos a hacer recordatorio. ¿Se acuerdan que el primer conjunto numérico que ustedes estudiaron, no natural, escribí cualquiera por estar hablando, eran los números naturales, que eran los que servían para que ustedes cuenten? Eran los números que según algunos autores arrancan en el 1 y son los que me sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito, ¿sí? Después salía la necesidad de tener los números negativos. El siguiente conjunto que le sigue a los naturales, que nosotros estudiamos en primer año, ¿alguien se acuerda cómo se llamaban? Los que tenían los naturales más el 0 más los negativos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Poner el nombre. Y se simbolizaban con la letra Z. ¿Enteros? Bien, los enteros. Que eran los que tenían los números negativos, que eran los que me permitían empezar a trabajar con las deudas, con las cosas que estaban bajo el nivel del mar, con las temperaturas muy bajitas que estaban bajo cero, ¿sí? Esos números eran los enteros. Después nosotros necesitábamos partir cosas.
¿Y quiénes salían cuando nosotros necesitábamos, vamos a escribir el partir cosas de este lado? Cuando Las nosotros fracciones. necesitamos, ¿cuáles? Las fracciones. Bien, acá salían las fracciones que eran las que me permitían partir y repartir. Y también salían otros números aparte de las fracciones. ¿Quiénes eran? Bueno, volvamos. Las fracciones entonces me permitían partir y repartir. Una fracción, ¿qué estructura tenía? Era un número sobre otro número con la condición de que B no podía valer 0 porque yo no podía dividir por 0. Eso significaba que la fracción representaba una división. Y si una fracción eran dos números que se estaban dividiendo, cuando yo divido dos números, ¿qué tipo de resultados puedo encontrar? Enteros y decimales. Bien, enteros y decimales. Cualquier decimal o tenían características particulares los decimales. A ver, por ejemplo, si yo les divido 7 o les doy la fracción 7 medios, esa fracción 7 medios, ¿a qué decimal es igual? A 3,5. Perfecto, a 3,5. O sea que ese decimal que yo estoy teniendo se acaba, porque después del 5 no viene ningún otro número. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esos decimales que se terminaban en algún momento? ¿Periódicos? No. No, esos eran los otros. Los Exacto. finitos. Todo lo que es finito en algún momento se termina. Entonces, estos son los decimales finitos, son los decimales que tenían una cantidad específica de números después de la coma, pero que se terminaban. Y si yo les daba, por ejemplo, el 1 dividido 3, ¿qué decimal me generaba? $3,3 periódico. 0,3 periódico. O sea que una fracción también me generaba los periódicos. ¿Está bien? O sea que una fracción podía escribirse o como un decimal finito o como un decimal periódico. ¿Sí? Entonces ahí surgían los números racionales. ¿Alguien se acuerda qué significaba racional? ¿De qué vendrá racional? De ración. Casi, te sobra una I. Racional ¿De viene razón? de razón. En realidad, digamos, también lo podemos considerar de ración porque ración significa una porción de un total, ¿sí? Cuando nosotros racionamos algo, lo que hacemos es dividir el total. Pero matemáticamente surge de la palabra razón. Y la razón no es otra cosa que una fracción. Entonces, los números racionales eran aquellos que se pueden escribir como fracción. Y acá entraban en juego los dos decimales que nosotros pusimos hace un rato. Los decimales finitos, como por ejemplo el 3,5, y los decimales periódicos, como por ejemplo el 1,25 con el 5 periódico.
¿Por qué? Porque esos decimales yo de alguna manera los puedo escribir como fracción. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se pasaban de decimales a fracción? Si era Sí, finito, que más o tenía... menos sí, profe. Bueno, Se si era ponía finito, ¿qué el tenía que 1, hacer, Julián? se ponía el 1, o sea, por ejemplo, si era 3,5, que quedaría de 35, se saca la coma sobre 10. Bien, sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Ay, eso ya no me acuerdo, profe. Porque contaba, y Ya contaban que- las, ay, ¿cómo se dice? Los números después de la coma, por ejemplo, si había solo un número, dos números, indicaban un cero o dos ceros. Bien, el 0 indicaba la cantidad de lugares que yo tenía después de la coma. Era lo que también se denominaban fracciones decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el denominador contenía una potencia de 10, ¿sí? Y los decimales periódicos, ¿cómo los pasaba? Se le ponía un 9, igual que teniendo en cuenta lo mismo que el 0, creo. Casi, casi, porque este es un decimal mixto. ¿Cuántos números? ¿Cuántos lugares? Ay, ¿cómo se? No sé explicarlo. Tranquilo, tranquilo, como te salga. Claro, ¿cuántos números había bajo el cosito que nos indica que es periódico? Bien, el 9 eran tantos 9 como numeritos abajo del periodo. Y para este decimal que está acá, ¿qué poníamos? ¿El 0? Bien, el 0. Entonces el decimal de este es un 9 por el 5 que está bajo el arquito y un 0 por el decimal que está afuera del arquito. ¿Y arriba qué ponía? 125, se sacaba la coma. Ajá, pero hacía algo más. Menos, ¿Menos 1? Casi. menos 5. No, Menos 5. Menos 12. exacto. ¿Menos 12? Restaba todo lo que no estaba bajo el arco, tanto la parte decimal como la parte no decimal, ¿sí? ¿Refrescada la memoria hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Pero no eran los únicos no eran los únicos números. El año pasado con la profe Benuti ustedes vieron otro conjunto numérico que tenía una I acá adelante. Los I, bueno, y tenía una R extra porque si no queda horrible. Los irracionales. ¿Qué significará irracional? ¿Qué significará Son los que no se pueden escribir. Bien, esa I desde la lengua significa no. Entonces son números que no se pueden escribir como fracción. Y hay algunos números irracionales que ustedes los conocen muy bien. A ver, ejemplos. Hay uno que lo odiaron toda la primaria, que es el único que usan en la primaria. Si yo necesito calcular la longitud de una circunferencia, me aparece un numerito especial que se llama ¿Y? pi. Bien. Pi es un número irracional, porque si bien yo lo uso como 3,14, pi tiene infinitos decimales que no se repiten. Por lo tanto, yo no lo puedo escribir como fracción. ¿Quién más? Por ejemplo, la raíz de 2. Si yo quiero encontrar la raíz de 2, la calculadora me da como 7 decimales, pero si yo lo pongo en la calculadora de la computadora, me da muchos más decimales, ¿sí? ¿Alguien me puede dar el valor de raíz de 2? Ustedes están con la calculadora, ¿eh? Raíz de 2 es aproximadamente 1,41, 42 y sigue.
O sea que tiene infinitos decimales que no se repiten. Deben haber escuchado hablar del número de oro, ¿o no? No, profe. Ah, bueno, ahora en esta semana lo van a escuchar, porque el trabajo que tienen esta semana es trabajo de investigación sobre este joven de acá que se denomina número de oro. Así que les doy el nombre, lo van a tener que investigar. O cualquier otro decimal que tenga infinitos decimales que no se repitan atrás, o sea, que no tengan una secuencia. Estos números son los que nosotros vamos a empezar a estudiar, en particular los que tienen la forma de raíz de 2, o sea, los que se denominan irracionales radicales. ¿Por qué? Porque nacen a partir de una raíz. Por eso no me deja. Lo que nosotros tenemos en realidad es una hoja de trabajo que es rectangular. Y lo que nosotros tenemos era que este lado le llamábamos X y a este lado le llamábamos raíz de 2X. X. Estamos hasta ahí Sí. de acuerdo, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí. nos pedían que encontremos? La diagonal. Bien. O sea que a mí me están pidiendo que yo encuentre, que me va a salir chueca porque no usé la opción rayita, es esta diagonal. Ideas. ¿Qué usamos? A al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Algo, Después vos que sos la que sacamos hablaste. la raíz. Espere. Vos que sos la que hablaste y me dijiste a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Agarrá tu lapicito y poneme en el dibujo a quién llamaste vos A quién llamaste vos B y a quién llamaste vos C, porque yo no veo ninguna A, ninguna B, ninguna C. A. Ah, no, agarra el lápiz y escribe. Bien, ahí me gusta. Ah, ok. ¿Dibuja usted o dibujo yo? No, vos. Es que estoy con el celular, por eso medio feo, media fea la No importa, feita nomás. A es X, Ajá. B es raíz de 2X y C el resultado. Bien, o sea que C va a ser la diagonal. Claro. Bien. Entonces, de acuerdo a las consignas de Alfonsina, este es A. Pues yo estoy escribiendo con el mouse trucho, ¿no? Porque es el mouse de la notebook. Aprendí a escribir a la fuerza. Este es B Pero le sale mejor que a mí igual. y este es C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Puse bien? Sí. Bien. Entonces vamos a ver qué nos queda. A ver, ¿quién va a escribir qué nos queda? ¿Quién va a ensayar con el lápiz? Maxi. La ecuación para sacar la diagonal. Bien, la ecuación Nos para queda. sacar la diagonal. ¿Y cómo me quedaría? ¿Vos vas a escribir el fin?
Lo escribo es que también estoy con el celular, no sé si. Bueno, así feíto nomás, después yo lo pongo más bonito más arriba. Ok. Profe, después nos tiene que enseñar cómo se leen estos números porque 3 días para leer ¿Cuál número? ¿Era qué? X, raíz de el 2x. resultado. Bien, X cuadrado. Uy, No importa, parece una de dejar así. Ay. Ay. Bien. Pregunta, Delphi, ¿por qué pusiste 2x cuadrado? Porque la raíz cuadrada de 2x al cuadrado ¿Sí? se distribuye la raíz Bien. O sea y que se me queda simplifica esto. en 2 y en x, ¿no? Bien, y se simplifica la raíz con el cuadrado y me queda simplemente 2x cuadrado. ¿Hasta ahí vamos todos bien? sí. ¿Coinciden? Sí. Bien. ¿Cómo seguiría ahí? Maxi, que hace un ratito te dejamos colgado y no escribiste. ¿Cómo nos quedaría eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo seguirías? A ver, profe. ¿El verde puede ser? ¿Cómo? ¿Me dice el que está en verde? Claro, ¿cómo seguirías el ejercicio ahí? Ah. Queda entre paréntesis la raíz de 2x sobre elevada Pero eso ya está a puesto. 2. Mira la pantalla, Maxi. ¿Cómo seguirías desde donde estamos? Dice x cuadrado más 2x cuadrado igual a diagonal al cuadrado. ¿Qué harías ahora? Por eso, paréntesis, la raíz de 2x igual a 2 es igual a 2x a la segunda. Pero eso ya está puesto acá. Mira. Ah, ¿Cómo seguís? de acuerdo, profe. ¿Cómo paso de acá para abajo? No me acuerdo, profe. A ver, ¿quién se anima? Agustina. Agustina Unión. Reemplazo. Profe, reemplazo los datos. No, ¿qué más me falta hacer ahí? Sumar 3x Bien, al cuadrado. sumar. ¿Y qué me quedaría? 3x al cuadrado. Bien, esto sería 3x al cuadrado igual a d cuadrado. Porque no nos piden en ningún lado que nosotros reemplacemos los valores, por lo menos no en el 44. ¿Qué nos falta ahora para encontrar la diagonal? Pasar la raíz cuadrada de b. Bien, ¿y qué me quedaría? Raíz de 3x cuadrado. ¿Y qué voy a hacer ahí? ¿O qué me va a quedar? Reemplazar la x. Todavía no. Me están pidiendo. No, simplifico. Ustedes fíjense que el enunciado, No. sí, está bien lo de simplificar, pero fíjense que el enunciado a ustedes les está pidiendo cuánto mide la diagonal en función de x. O sea que en ningún momento les están pidiendo a ustedes, ¿sí? En ningún momento les están pidiendo que reemplacen nada, por lo menos no en el punto 44. Entonces, ¿cómo termino de encontrar yo la expresión de D?
Alguien dijo simplificar. Sí, pero para simplificar primero tengo que aplicar la propiedad distributiva y esto me va a quedar raíz de 3 por raíz de x al cuadrado, que es lo que hizo Delfín en el primero. ¿Sí? La potencia con la raíz se va y me queda que esto es raíz de 3 x. Eso que yo acabo de obtener, esa raíz de 3x igual a d, es lo que me está pidiendo el punto 44. El punto 44 me está pidiendo cuánto mide la diagonal en función de x. Eso significa que esto que yo tengo acá me va a permitir calcular las diagonales de todo, de la A0, de la A1, de la A2, de la A3, porque no tengo un valor fijo de x. O sea, yo lo que hice fue escribir el valor de la diagonal como un monomio, donde x es una variable. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Llegaron hasta ahí? Yo había reemplazado con mi grupo, así que lo hicimos mal. En realidad te fuiste como al punto 46, ¿sí? En realidad, fíjense, pero presten atención a la consigna, ustedes la tienen ahí. Dice, encontrar el valor de d en función de x. Entonces no nos tenemos que olvidar de todo lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos expresar cosas en función de otras, porque ya hemos visto polinomios y hemos visto funciones. Entonces lo que nos están pidiendo a nosotros es que expresemos la diagonal en forma general. O sea, usando x y no usando un valor determinado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, la pregunta ¿es irracional? Sí. ¿Por qué? Sin miedo, ¿por qué? Aixa, ¿por qué se te ocurre que es irracional? No sé, profe. Miren, es mucho más simple de lo que creen. ¿Por qué les parece que es irracional? Sol. Porque no se puede dividir. ¿Por O no se qué puede no expresar se como puede? fracción. ¿Pero por qué? Profe, ¿será que porque tiene una X? No. Profe, Sí, Luciana Rosario. Galarza. ¿Qué? Luciana Galarza está en sala de espera. Luciana. Ahí la hago entrar. No me aparece en sala de espera. Ahí. Gracias, Ro. ¿Por qué se Porque les la raíz ocurre? cuadrada de 3 es irracional. Bien, por la raíz de 3. No importa acá cuánto vale x. El hecho de tener la raíz de 3 adelante, la raíz de 3 es un número irracional. Por lo tanto, lo multiplique por lo que lo multiplique, va a hacer que ese número en general sea irracional. ¿Está? Entonces, en realidad, lo que me marca o lo que me responde si es racional o no es racional es simple y sencillamente el hecho de que está esta raíz de 3. Esta raíz de Profe, 3, no se ve muy bien esa última parte, se corta. que el hecho de que, creo que fue Delphi la que dijo, nombró la raíz de 3. La raíz de 3 es un número irracional, porque cuando yo me voy a la calculadora e intento encontrar la raíz de 3, no tiene una solución exacta, ¿sí? No es un decimal finito ni es un decimal periódico. Entonces, esa raíz de 3 es un número irracional. Eso significa que la multiplique por lo que la multiplique, va a seguir siendo un número irracional. Entonces, esa raíz de 3 hace que toda la expresión sea un número irracional. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces,
Vamos a borrar, vamos a dejar nuestro pizarrón limpito y vamos a volver a escribir lo que nosotros encontramos. La diagonal era raíz de 3x. ¿Qué me pedía el punto 2? El punto 2 me decía, calcular ahora en función de x las medidas de las diagonales de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4. En función de x. Como se nos está quedando sin tiempo, porque nos queda 2 minutitos de la clase más, les voy a dar la idea, y si bien no lo van a presentar como tarea, vamos a habilitar ahí en la asignación la discusión de cómo nos iría quedando. Entonces van a ir jugando con las expresiones, y van a ir poniendo pequeñas fotos de los que van encontrando, y vamos a hacer como si fuera un foro de discusión sobre este ejercicio en particular, ¿sí? Yo se los voy a subir ahí como comentario, así lo tienen. Pero si esto es de la A0, ¿qué pasaba con la A1? Vamos a dibujarlo. La A0 era esta. ¿Cómo era la A1? ¿La mitad puede ser? La mitad, perfecto. La mitad, La ¿no? A1 es la mitad. O sea que, si la A0 tiene x, y esto es raíz de 2x, ¿qué va a pasar con la A1, que es la roja? ¿Cuánto va a medir esto? X. Bien. ¿Y cuánto va a medir esto? Raíz de 2x. ¿No? Raíz de 2x dividido 2. Bien. Raíz de 2x dividido 2. Entonces, si esto que nosotros encontramos acá era la A0, esto es la diagonal de la A0. ¿Cómo voy a encontrar la diagonal de la A1? Aplicando de nuevo. Raíz de 3x sobre 2. No sé, veamos. La diagonal de la A1 sería x al cuadrado más la raíz de 2 x sobre 2 al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Cuando yo distribuyo acá, ¿qué me quedaría? X cuadrado, la raíz de 2 al cuadrado se va a la raíz y me queda 2, ¿verdad? 2 solo. Sí. X cuadrado sobre 4. Simplifico y me queda x cuadrado más 1/2 de x cuadrado. ¿Cuánto me da esta suma? Vamos a ver si tenía razón Alfon. Alfon decía que la diagonal 1 era raíz de 3x sobre 2. Veamos si es cierto. ¿Qué tendría que hacer acá? 3/2 daría. Bien, me quedaría que la diagonal es 3/2 x al cuadrado. Y por lo tanto la diagonal, ¿a qué va a ser igual? Paso el cuadrado como raíz. Me queda la raíz de 3/2 x al cuadrado, que es lo mismo que la raíz de 3/2 x. ¿Está bien? Entonces Alfon tenía casi la razón.
¿sí? Porque en realidad el sobre 2 va adentro de la raíz y no afuera, ¿sí? ¿Quién me describe la situación que teníamos en lo que estaban trabajando? ¿Qué había? Usted nos daba dos lados para poder sacar la diagonal. Bien, teníamos una hoja que era rectangular, y de esa hoja lo que nosotros conocíamos era que la hoja más chiquita era X, que la hoja más grande, que la parte más grande, perdón, de la hoja le íbamos a llamar raíz de 2X, y lo que a nosotros nos pedían que encontremos era la diagonal. ¿Está bien? Entonces yo en los grupos en los que pude estar, que creo que me faltó un hito antes que se corte, ¿sí? Les dije que teníamos que trabajar en forma general como hacíamos con los polinomios. ¿Por qué? Porque no tenemos números para hacer una cuenta, ¿sí? Tenemos letras. Si bien la foto que ustedes tienen tiene número, pero a nosotros se nos piden que trabajemos en forma general, o sea que trabajemos como polinomios. Para encontrar esa diagonal, ideas. ¿Qué puedo aplicar? Se suman los dos lados y se hace la raíz cuadrada del total. Bien, ¿y cómo se llama eso que estás queriendo usar, Julián? ¿Cómo se llama? Claro, tiene un nombre, es un teorema lo que vos estás tratando. Teorema de Pitágoras. Sí, el teorema de Pitágoras. Eso es lo que tenemos que usar. Pitágoras. ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? Hay que la hipotenusa era igual a cateto. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien. Y como los catetos no necesariamente eran iguales, yo le ponía un numerito abajo para simbolizar que esos catetos podían tener valores diferentes. Entonces, ¿cómo me quedaría el planteo de ese teorema de Pitágoras en ese dibujo que tengo ahí? Ana Sol, ¿qué se te ocurre? Yo estoy pensando, profe. Pero como no tenemos un número en específico, habría que reemplazarlo por letras, ¿no? Ajá. O sea, la hipotenusa la reemplazo por letras. La hipotenusa ya tiene su letra, y es D. Uh-huh. D al cuadrado es igual a X al cuadrado más la raíz de X al cuadrado. Raíz de X al cuadrado, de 2X al cuadrado. Bien. Acá, a no olvidarse poner el paréntesis. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con ese paréntesis? Santi, ¿qué pasaría con ese paréntesis? ¿Qué es Santi, profe? Santi Chaín. Si es raíz cuadrada, se tachan los dos, ¿o no? Ajá. ¿Y qué pasaría con la X? ¿Te queda solita? No, queda 2X. ¿Seguro? Sí. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Santi, que esto de acá me va a quedar 2X? Sí, profe. ¿Seguro, seguro? ¿Se acuerdan que la potencia se distribuye con la multiplicación? Entonces, en realidad lo que yo tengo es raíz de 2 al cuadrado, x al cuadrado. Este se cancela con pero la x me queda al cuadrado porque es distributiva.
¿sí? Entonces no cancelen acá, acuérdense de distribuir, ¿sí? Porque en realidad a mí lo que me va a quedar es que la diagonal al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2x al cuadrado. No x solita, sino x al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan de la propiedad distributiva? Sí, Bien. Santi Cortés, ahora que te veo en pantalla, ¿cómo sigo de ahí? Dice diagonal al cuadrado igual a x al cuadrado más 2x al cuadrado. ¿Qué haría? Se sumarían las X, onda. Bien, Se quedarían ¿y qué me quedaría? 3x d al cuadrado igual a 3x al... ay, ahora no me acuerdo eso ya. Cubo, no. Cuadrado. Al cuadrado, bien, porque estamos sumando, por lo tanto no cambia. Entonces me queda que la diagonal al cuadrado es igual a 3x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a seguir acá al costado porque si muevo la hoja se me va todo para abajo. ¿Qué haría ahora? Tayla. Resolver la potencia. Ajá, y para despejar la D, acuérdense que tengan siempre presente la consigna. La consigna pide encontrar una expresión para la diagonal. Entonces, si yo quiero expresar la diagonal, ¿qué tendría que hacer? Terminar de despejarlo. ¿Sí o no? Y para terminar de despejarlo y que me quede la D solita, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar el... no. ¿Sí? ¿Qué? Pasar la potencia como raíz. Claro, o sea, pasar el 7. Potencia como raíz. El 2. A mí me va a quedar la raíz de 3x al cuadrado. Y ahora... Ahí sí se tacharía la raíz. Cuadrado. ¿Seguro? No. ¿O pasaría lo mismo que acá? ¿No se distribuye la raíz? no, profe, porque no hay paréntesis, no está afectando todo el número, digamos. Solo está afectando a la X. ¿A vos te parece que acá está solo afectando la X? La potencia sí, pero la raíz está afectando solo a la X. No, yo decía la potencia, profe. No, la potencia sí es solo de la X, en eso tenés razón, Julia. Pero la raíz está afectando solo a la X. No, la raíz no. ¿La puedo distribuir? Sí. Bien, o sea que a mí me quedaría raíz de 3 y raíz de x cuadrado. Y por lo tanto voy a cancelar acá recién, no puedo cancelar acá, porque acá la raíz es tanto del 3 como de la x al cuadrado. Para poder cancelar yo tengo que hacer esto que hice acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo estamos repasando las propiedades de potencia. ¿Qué me quedaría entonces? A ver, ¿cuál sería la expresión de la distancia, de la diagonal? ¿La diagonal a qué sería igual? A la raíz cuadrada de 3. Y esta x que tengo acá. ¿Está bien? O sea que la expresión de mi diagonal va a depender del lado más chico de la hoja. ¿Está bien? Y a ver, la pregunta, ahí ustedes tienen una pregunta que dice, ¿la expresión de la diagonal es un número irracional? Sí. ¿Por qué, Julio? Porque si dividimos 3, o sea, hacemos la raíz cuadrada de 3, da un montón de decimales. Bien, la expresión de la diagonal también es un número irracional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la raíz de 3 ahí
y esa raíz también es un número irracional, ¿sí? De esa manera nosotros hicimos el primer punto. ¿Quién se anima a leerlo? Malvina, ¿te animas a leer el punto 1 a ver qué decía el problema, a ver si lo hemos hecho completo? ¿Me escucha, profe? Sí. Sí. Llamen X a la medida del lado corto de un A0. Su lado largo será entonces la raíz cuadrada de 2x. ¿Cuánto mide su diagonal en función de x? Bien, o sea que el primer punto lo terminamos. Eso es lo que deberíamos haber pensado en el punto 1. El punto 2, ¿qué pide? Agustina. Agus Quintanilla, que ahí te veo en pantalla. ¿Qué dice la segunda consigna? Calcular ahora en función de x las medidas de las diagonales de un folio A1, un A2, un A3 y un A4. Bien, gracias. Como no nos queda mucho tiempo, porque nos quedan 5 minutitos, les voy a explicar más o menos cómo se hace. Y vamos a... porque hoy están medio poco participativos. Vamos a habilitar abajo de donde ustedes tienen que presentar la asignación. Yo les voy a poner la consigna y van a ir durante toda la semana participando y poniendo las fotos de cómo van encontrando las diferentes diagonales, la A1, la A2, la A3, la A4, a ver si entre todos durante la semana podemos encontrar una fórmula que generalice la expresión de las diagonales. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de foro de participación. ¿Sí? ¿Se entiende, Julián? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Nosotros hasta ahora lo que teníamos era lo siguiente. Vamos a explicárselo para que quede más o menos claro lo que tenemos. Este era mi folio A1, ¿sí? Mi folio A1 tenía como dimensión acá X y como dimensión acá raíz de 2X. Perdón, este es el folio AC. El folio A1, como dijimos nosotros al principio, no es otra cosa que la mitad del folio A0. O sea que mi folio A1 está acá. ¿Está bien? Y es el verde. ¿Cuáles son las dimensiones de ese folio A1? Ahora, en el folio A1, el lado largo sigue midiendo X. ¿Está bien? Y el lado corto, ¿cuánto mide? Raíz cuadrada de 1. ¿Seguro? El lado corto sigue siendo X. Ah, no, el lado corto. Miren el dibujo. El lado largo de la A1 coincide con el lado corto de la A0, o sea que va a medir X. Este pedacito de acá, ¿qué es? ¿O cuánto mide? La mitad del original. Bien, la mitad del original. O sea que mediría raíz de 2x dividido 2, que no es raíz de 1. ¿Por qué no es raíz de 1? Porque este 2 está afuera de la raíz, por lo tanto yo no puedo simplificar el 2 con el 2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar la diagonal de la A1, o sea, yo quiero esto. La diagonal de la A1, ¿a qué sería igual? Es igual a X al cuadrado más raíz cuadrada de 2X al cuadrado sobre 2. Bien. Todo esto
también al cuadrado. Al cuadrado. Entonces ustedes van a trabajar con esa fórmula y me van a decir, bueno, ¿cuál es la expresión de la diagonal a 1? O sea, van a distribuir este cuadrado que me va a quedar raíz de 2 al cuadrado, x al cuadrado, 2 al cuadrado. Perdón, este es un más igual. ¿Sí? Van a simplificar lo que se pueda simplificar, ¿sí? Y les va a quedar x cuadrado más 2 x cuadrado sobre 4. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y van a seguir trabajando con eso para encontrar de 1.